Me llamo Elena Martín, tengo 45 años y soy profesora de literatura en un instituto público en Ávila, una ciudad antigua de murallas doradas y secretos guardados en las piedras. Siempre he sido mujer de silencios, reservada, discreta, con un aire elegante, la típica que se viste con vestidos largos, sandalias de cuero y pulseras finas que tintinean en las muñecas. Nadie imaginaba que por dentro estaba a punto de romperme. Nunca lloraba en público, jamás compartía mis problemas en redes sociales. Prefería un café solo, unas páginas de poesía y la calma de mi piso lleno de libros para soportar el peso de la vida. Pero aquel abril, la primavera me rompió por dentro. Después de 20 años de matrimonio, mi marido, Álvaro, me dejó. No por una discusión, sino porque se enamoró de una chica mucho más joven. Lo peor no fue la traición, sino como lo dijo: Elena, lo nuestro lleva muerto años, dijo, sin pestañear, mientras hacía la maleta. Como si mis sentimientos fueran irrelevantes, como si nuestra historia solo existiera en fotos viejas y objetos olvidados. No pude más. Pedí una baja médica en el instituto. En silencio, sin grandes dramas, hice una pequeña mochila, un libro de poesía de Federico García Lorca, una blusa blanca de lino, mi falda favorita y unas botas de senderismo nuevas que no había estrenado. Metí también mi pañuelo rojo, mi amuleto secreto, mis pendientes dorados en forma de luna, una barra de labios granate y una botella de agua. Reservé un coche y conduje hacia la Sierra de Gredos, siguiendo el consejo de mi amiga Raquel, que siempre decía que hay que perderse para encontrarse. Salí de Ávila al amanecer, cuando la ciudad aún dormía y el aire era azul y frío. Mientras el paisaje se transformaba en montañas y bosques, sentía como mi tristeza se aflojaba, aunque fuera por un instante. Llegué a un pequeño pueblo, Hoyos del Espino, donde la gente aún se saluda en la plaza y las panaderías huelen a canela. Aparqué el coche cerca de un antiguo mirador de madera, con vistas a un valle cubierto de niebla. El silencio era casi sagrado. El móvil perdió señal, y eso me hizo sonreír. Por fin, nada ni nadie podía interrumpir mi fuga. Empecé a caminar, guiada solo por las señales rojas y blancas de un sendero poco conocido, la senda de los Pinares Altos. Me sentía como una sombra entre los árboles, envuelta en mi blusa blanca que flotaba suavemente con el viento. Las sandalias de cuero se hundían en la tierra húmeda. El sol apenas rompía la bruma, y el aire olía a musgo y a resina. En mi cabeza, la misma frase: lo nuestro lleva muerto años. Me dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Poco a poco, el sendero se hizo más empinado, las señales se desvanecían y las ramas de los pinos formaban un techo verde y silencioso sobre mí. Me sentía observada por la naturaleza, como si los árboles conocieran mi secreto. De vez en cuando, acariciaba el pañuelo rojo atado en la muñeca, sintiendo su seda fría como una caricia. Siempre he tenido un fetiche con los pañuelos, la suavidad, el olor a perfume, la forma en que se enroscan en el cuello, protegiendo y embelleciendo a la vez. Anduve durante horas, disfrutando del roce del lino en mi piel, del leve sudor que recorría mi espalda, de la sensación de mis pendientes rozando el cuello cuando el viento soplaba fuerte. Me gustaba sentirme así, vulnerable pero, a la vez, bella en mi fragilidad. Pero pronto me di cuenta de que estaba perdida. Las marcas de la senda desaparecieron y el GPS del reloj dejó de funcionar. El móvil seguía sin cobertura. El pánico se asomó, pero me senté en una piedra, cerré los ojos y respiré hondo. Siempre he sido fuerte. Siempre. Fue entonces cuando oí un crujido detrás de mí. Me giré con el corazón desbocado, la mano sobre el pañuelo, como si pudiera protegerme. Entre los árboles emergió un hombre, alto, moreno, barba de 2 días, cabello revuelto y unos ojos oscuros que, lejos de asustar, tranquilizaban. Vestía pantalones de montaña, camiseta negra de manga larga arremangada hasta los codos y botas gastadas. Llevaba una mochila grande y colgando del cinturón, un llavero con una pequeña cruz de madera. Se acercó despacio, con voz profunda, casi musical. ¿Estás bien?
No es común ver a nadie por este sendero a estas horas. Me perdí, admití, intentando parecer más tranquila de lo que estaba. Él sonrió, no de burla, sino con una ternura inesperada. Me llamo Sergio. Trabajo como guía de montaña y vivo en el pueblo. Si quieres, puedo ayudarte a volver. Dudé unos segundos. Había algo en su presencia, una mezcla de seguridad y dulzura, que me inspiró confianza. Gracias. No me vendría mal algo de orientación, dije, ajustando el pañuelo en mi muñeca. Sergio sacó un pequeño mapa de su mochila y se sentó a mi lado. Me explicó cómo la niebla suele jugar malas pasadas y que, en esa zona, los caminos cambian de forma con cada tormenta. Me señaló una ruta alternativa que subía hasta un pequeño refugio de piedra donde podríamos esperar a que el sol bajara y el sendero se hiciera menos peligroso. La subida es dura, me avisó, pero con calma y una buena compañía, se pasa rápido. La forma en que lo dijo me hizo sonrojarme, aunque lo disimulé recogiendo la falda y poniéndome en pie. La caminata fue exigente. Había tramos donde debía trepar pequeñas rocas, sentir la tierra fría en las manos y notar cómo el lino de la falda se pegaba a las piernas por el sudor y la humedad. Sergio iba delante, pendiente de mis pasos, ofreciéndome la mano cuando el terreno lo exigía. Sentí varias veces su mano cálida sujetando mi antebrazo, su piel rozando la mía, el leve cosquilleo que me recorría el cuerpo. Me sorprendía a mí misma disfrutando de esos pequeños roces, de la forma en que él, sin querer, acomodaba su mochila y dejaba ver la curva de su espalda fuerte bajo la camiseta. Llegamos al refugio justo cuando el sol comenzaba a caer. Era una pequeña cabaña de piedra, abierta al viento, con un banco de madera y una vista impresionante del valle cubierto de nubes. Sergio encendió una linterna y preparó una infusión caliente en un termo. Me ofreció una taza, nuestras manos se rozaron y sentí una electricidad suave, casi inocente, que me hizo sonreír. La noche avanzaba. El frío se hacía más intenso y la luz de la linterna dibujaba sombras largas en la pared de piedra. Nos sentamos juntos, envueltos en mantas térmicas que él sacó de su mochila, hombro con hombro, sin necesidad de palabras. A veces hay que perderse para encontrarse, dijo Sergio, mirando la oscuridad. ¿Eso funciona? Le pregunté en voz baja, jugueteando con el borde de la manta. Siempre, contestó, si tienes valor para mirar dentro de ti. Hubo silencio. Solo se oía el viento y el eco lejano de una lechuza. Cerré los ojos y, por un momento, dejé de pensar en el pasado. Sentí el calor de su cuerpo junto al mío, el perfume sutil de su colonia mezclado con el olor del bosque y el café, el roce de la manta sobre mis muslos desnudos. No era un deseo evidente, era algo más sutil, casi etéreo. Un cosquilleo bajo la piel, una invitación a vivir sin miedo, al menos esa noche. Dormimos cerca, pero sin cruzar la frontera del respeto. En mi cabeza, jugaba con la fantasía de lo que podía suceder, pero me bastaba la sensación de seguridad, el sonido de su respiración tranquila, la certeza de que, en esa montaña, nadie podía juzgarme. Amaneció frío y azul. El sol entraba por la puerta del refugio y Sergio ya estaba en pie, mirando el horizonte, su silueta recortada contra la luz. ¿Dormiste bien?, preguntó, y su sonrisa iluminó la mañana. Como hace años no dormía, respondí, mientras alisaba mi falda y me colocaba el pañuelo rojo en el cuello, sintiendo que esa prenda me protegía y me hacía sentir especial. Mientras recogíamos las cosas, Sergio me ayudó a ajustar la mochila y se inclinó, con naturalidad, para atarme una de las sandalias. El gesto fue tan sencillo y tan íntimo que me hizo temblar por dentro. Me di cuenta de que esos pequeños detalles, el cuidado, la ternura, la atención al cuerpo y a los gestos, son los verdaderos fetiches de la vida. Comenzamos a bajar por la montaña, entre bromas y confidencias. Cada paso era una despedida del dolor antiguo y un saludo a algo nuevo, aún sin nombre. Y aunque no sabía qué encontraría al final del camino, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no caminaba sola.
El sendero descendía hacia el valle con una lentitud antigua, como si la montaña quisiera retenernos entre sus brazos un poco más. Caminábamos despacio. Yo, con la mochila ligera y el pañuelo rojo anudado al cuello, sentía como el aire fresco de la mañana jugaba con los pliegues de mi falda y acariciaba mis pantorrillas desnudas, aún marcadas por el frío nocturno. Sergio iba a mi lado, atento a cada paso. De vez en cuando, me miraba de reojo y sonreía con esa mezcla de timidez y picardía que solo tienen los hombres acostumbrados a la soledad y la naturaleza. ¿Te imaginas vivir aquí arriba?, me preguntó, deteniéndose en una roca para mirar el paisaje. Sin teléfono, sin prisas, creo que sí, respondí, sentándome junto a él. Hoy no me importaría desaparecer un tiempo del mundo. Mientras hablábamos, no pude evitar fijarme en sus manos, grandes, de dedos largos y fuertes, marcadas por cicatrices pequeñas y un par de tatuajes discretos, uno en la muñeca y otro apenas visible en el antebrazo. Me resultaba hipnótico el modo en que ataba la cuerda de su mochila o ajustaba los cordones de sus botas. Siempre he sentido una atracción secreta por las manos cuidadosas y los gestos atentos. Hicimos una pausa cerca de una fuente. Me senté en la hierba y deslicé lentamente las sandalias, dejando que el agua fría de la fuente acariciara mis pies. Sergio me miró y, sin decir nada, me tendió una toalla pequeña de microfibra. El gesto fue tan natural y considerado que me ruboricé, recordando viejos juegos adolescentes donde todo contacto era un descubrimiento. Me sorprendí disfrutando del momento, la sensación de frescor, el roce de la tela suave, el aroma del jabón neutro que aún guardaba la toalla. Me sequé los pies y, por puro capricho, me puse el pañuelo rojo en el tobillo, como una pulsera improvisada. Sergio lo miró divertido. «Te queda bien así». «Dicen que los detalles marcan la diferencia», contesté, y él asintió, quedándose pensativo. Seguimos el camino y, poco a poco, la conversación se hizo más íntima. Me atreví a preguntarle por su vida, por qué eligió la montaña. «Perdí a mi padre siendo joven», me confesó. «Me refugié aquí para no perderme a mí mismo. El silencio de la sierra me salvó, y ahora es mi casa». Sus palabras resonaron en mí. Le hablé de mi vocación de enseñar, de la belleza de los versos que nadie quiere leer, de la soledad de una mujer que vive entre libros y sueños ajenos. «A veces me gustaría ser valiente como los personajes de mis novelas favoritas», dije, sin mirarle. Sergio me miró con ternura. «No te menosprecies, Elena. Hay coraje en tus ojos, aunque no lo creas». Paramos a comer en un claro cubierto de margaritas silvestres. Sergio desplegó un mantel de cuadros y, como en un picnic secreto, sacó pan rústico, queso de cabra, uvas y aceitunas. El sol tibio hacía brillar la piel de las uvas y mi falda parecía aún más blanca bajo la luz. Mientras comíamos, noté cómo Sergio evitaba el contacto directo, pero de vez en cuando su rodilla rozaba la mía, o nuestras manos se cruzaban al coger una rebanada de pan. Cada roce era breve, casi accidental, pero dejaba una estela de electricidad en mi piel. Nunca imaginé que algo tan sencillo pudiera resultar tan excitante y, a la vez, tan inocente. Después de la comida, nos tumbamos boca arriba sobre el mantel, contemplando el cielo azul, escuchando el zumbido de las abejas y el canto de los pájaros. Cerré los ojos y, por un instante, deseé que el tiempo se detuviera allí, lejos de la ciudad, lejos del pasado. Sergio empezó a contarme historias de otros senderistas perdidos, de noches estrelladas en refugios, de tormentas inesperadas. Yo le conté de mis libros, de cómo coleccionaba marcapáginas de cada lugar al que iba, y él me regaló uno hecho con un trozo de corteza, tallado a mano. «Para que no olvides este día», dijo, poniéndolo entre mis manos con un guiño. La tarde avanzaba y decidimos buscar un nuevo refugio para pasar la noche, pues la distancia hasta el pueblo era aún larga y yo sentía el cansancio en las piernas. Sergio propuso un antiguo granero abandonado, transformado en refugio para caminantes. Al llegar, el interior olía a heno y madera vieja, con rayos de sol colándose entre las tablas.
Me senté en un banco y me quité la blusa blanca, quedándome con una camiseta de tirantes ajustada debajo, sintiendo el alivio de la brisa en los hombros. Notaba la mirada de Sergio, pero era una mirada de respeto, de admiración, no de deseo desbordado. Aproveché para cambiarme de falda, sacando de la mochila una más corta, de algodón azul claro, y unas medias finas para protegerme de los mosquitos. Siempre he sentido debilidad por las medias, la sensación de su tejido suave, el pequeño ritual de subirlas poco a poco, el modo en que delinean la forma de las piernas sin revelar nada. En ese momento, supe que volvía a ser yo misma, al menos un poco más libre y luminosa que al comienzo del viaje. Sergio encendió una pequeña lámpara de gas y preparó una infusión de manzanilla. Nos sentamos cerca, él descalzo, yo abrazando las piernas, el pañuelo rojo aún en el tobillo. La conversación fluyó suave, a media voz. Hablamos de miedos y de sueños, de amores pasados y de heridas que cicatrizan despacio. ¿No te asusta confiar otra vez?, preguntó él, mirándome con gravedad. Sí, pero creo que el miedo no debe ganar siempre, respondí. La noche cayó rápido. El granero crujía suavemente, la lámpara proyectaba sombras doradas en las paredes, y el viento traía de lejos el olor de la hierba recién cortada. Sentí el impulso de abrazarle, pero solo apoyé la cabeza en su hombro, sintiendo la calidez de su piel a través de la tela. Mañana será otro día, Elena, susurró Sergio. Aquí estamos seguros. Esa noche, dormí en el granero, acurrucada entre mantas y almohadas improvisadas. Escuché el sonido de la respiración de Sergio cerca, el susurro de la montaña y mi propio corazón latiendo lento, como si todo el dolor se diluyera poco a poco. Y antes de cerrar los ojos, recordé lo que siempre decía mi abuela: a veces, el refugio no es un lugar, sino una persona. El primer rayo de luz entró tímidamente por la rendija del granero, pintando las paredes de tonos cálidos y dorados. Elena abrió los ojos, sintiendo la suavidad de las mantas sobre su piel y el perfume a heno fresco mezclado con el aroma de café que venía de fuera. Se desperezó, notando cómo sus medias acariciaban sus piernas y el pañuelo rojo, ahora atado al tobillo, le recordaba que la aventura apenas había comenzado. Se levantó despacio, recogió su falda de algodón azul claro y su blusa blanca, ambas con arrugas nuevas, señales de una noche tranquila y reparadora. Al salir al pequeño porche del granero, vio a Sergio. Llevaba una camisa de lino azul, las mangas arremangadas, y un pantalón corto de montaña. En la mano, sostenía una taza de café y le ofreció otra, recién preparada. «Buenos días, Elena», dijo con voz cálida. «He preparado pan tostado con aceite y tomate». Ella aceptó el desayuno, agradeciendo el detalle. Mientras mordía el pan, el viento jugaba con el dobladillo de su falda, y notaba la agradable sensación de libertad, como si estuviera redescubriendo su propio cuerpo. Sergio la miró con una sonrisa tranquila. «Hoy quiero enseñarte un lugar especial», anunció. «Hay una laguna a pocos kilómetros, rodeada de pinares. Nadie va allí a esta hora. ¿Te apetece?». Elena asintió, recogió su mochila, ajustó el pañuelo rojo en la muñeca y se preparó para la caminata. El sendero era estrecho, cubierto de hojas húmedas y pequeños charcos de agua cristalina. Caminaban en silencio, escuchando el canto de los pájaros y el rumor del bosque. De vez en cuando, Elena sentía la mirada de Sergio en sus piernas o en sus pies, cuando las medias brillaban bajo el sol o cuando el lazo del pañuelo se deslizaba levemente en su tobillo. A ella le gustaba esa sensación de ser observada con admiración y respeto. Al llegar a la laguna, el agua reflejaba el cielo azul y las copas de los árboles. Elena se sentó en una roca, se quitó las sandalias y dejó que el agua fresca acariciara sus pies. Cerró los ojos, disfrutando de la sensación, del roce del agua y la brisa sobre sus pantorrillas. Sergio, mientras, sacó su cámara y empezó a fotografiar el paisaje, las flores, los reflejos, y a Elena, que posaba sin querer, riendo y recogiendo el pelo detrás de la oreja. «¿Te importa que te haga algunas fotos?»,
preguntó con delicadeza. No, me gusta, respondió ella. Hace tiempo que no me sentía tan cómoda en mi propia piel. Sergio se sentó cerca de ella, dejó la cámara a un lado y comenzó a lanzar piedras al agua, intentando que rebotaran. Elena le siguió el juego, y ambos se rieron como adolescentes. Al cabo de un rato, él sacó de su mochila una pequeña pulsera de cuero trenzado. Te la regalo, dijo, atándosela suavemente en la muñeca. Así siempre llevarás un trocito de esta sierra contigo. La mañana transcurrió entre confidencias y silencios compartidos. Hablaban de sueños y temores, de recuerdos de infancia, de pequeñas obsesiones cotidianas. Sergio le confesó que le gustaban los rituales sencillos, como abrocharse despacio los cordones o elegir medias con dibujos para andar por la casa. Elena se atrevió a contarle su secreto. Le encantaba sentir la suavidad de los tejidos sobre la piel, el ritual de ponerse y quitarse accesorios, el placer de cuidar cada detalle del vestir como si fuera un acto de amor propio. Cuando el sol empezó a calentar, ambos se animaron a mojarse los pies. Elena se arremangó la falda, se quitó las medias y se sentó en la orilla, dejando que el agua fresca subiera por sus tobillos. Sergio se acercó y, de forma natural, le lavó suavemente los pies con las manos, retirando la arena y acariciando sus empeines. Fue un gesto tierno, casi reverencial, que hizo que Elena sintiera un escalofrío agradable recorriéndole la espalda. No era una caricia sexual, sino algo más profundo, la confianza de dos almas solitarias que aprendían a cuidarse. Poco después, unas nubes grises comenzaron a cubrir el cielo. Un trueno rompió el silencio y, de repente, empezó a llover con fuerza. Corriendo y riendo, buscaron refugio en una antigua ermita de piedra, oculta entre los árboles. Dentro, el aire olía a humedad y a velas apagadas. Elena, mojada, se quitó la blusa, quedándose con una camiseta de tirantes fina, y Sergio le prestó una toalla pequeña para secarse. Él, por su parte, colgó su camisa para que se secara y se puso una camiseta básica, ajustada al cuerpo. «Te queda bien ese pañuelo en el tobillo», dijo él, admirando el pequeño detalle. «Me siento segura llevándolo», respondió ella, cruzando las piernas y envolviéndose en la manta que Sergio había traído. La tormenta duró 1 hora. Durante ese tiempo, compartieron historias y confidencias en voz baja, acurrucados bajo la manta, cada uno abrazando sus rodillas. La cercanía hacía que cada roce, cada contacto, fuera especial, el crujido de la manta, el roce de sus brazos, la calidez de sus cuerpos. Sergio tomó la mano de Elena y, jugando con la pulsera de cuero, le susurró: «Me gusta cómo eres, cómo miras el mundo». Ella le agradeció con una mirada larga, cómplice, sabiendo que la atracción entre ambos crecía de manera lenta, delicada, sin saltar ninguna frontera, solo permitiéndose explorar los gestos más sencillos. Cuando la lluvia paró, salieron de la ermita y caminaron descalzos sobre la hierba mojada, riendo y saltando charcos como niños. De vuelta al granero, Sergio le cogió de la mano, entrelazando sus dedos con los de ella, y así caminaron en silencio, sin que hiciera falta ninguna explicación. Elena sentía el corazón ligero. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en el pasado ni en el futuro, solo existía el presente, el aire fresco, la tela de su falda ondeando al viento, el tacto de la mano de Sergio, el cosquilleo del pañuelo en su piel. Al llegar, prepararon una cena sencilla con queso y uvas, y se sentaron juntos en el porche, mirando cómo la noche caía sobre la montaña. Hablaron poco, solo mirándose, compartiendo el calor de una manta y el silencio del bosque. Antes de irse a dormir, Sergio se inclinó, le besó la mano y susurró: «Gracias por confiar en mí». Esa noche, Elena durmió abrazada a su manta y a sus pensamientos, sintiendo que la vida podía ser dulce otra vez, llena de pequeños rituales, secretos compartidos y caricias invisibles. Afuera, la montaña guardaba su sueño y la promesa de que algo hermoso apenas comenzaba. La noche en la montaña era profunda y silenciosa. Elena dormía abrazada a su manta, con el pañuelo rojo atado en la muñeca y la pulsera de cuero regalado por Sergio en la otra. Afuera,
la brisa hacía vibrar la madera del granero y a lo lejos se oían los sonidos suaves del bosque. Fue un sueño tranquilo, casi sin imágenes, solo la sensación cálida del cuerpo en reposo y la seguridad de sentirse acompañada. Despertó antes del amanecer. La luz era azul y fina, y Sergio aún dormía, cubierto hasta el pecho, respirando profundamente. Elena lo observó un instante, el perfil sereno, la mano abierta sobre la manta, los rizos despeinados cayendo sobre la frente. Notó en su interior una ternura nueva, una mezcla de gratitud y deseo tranquilo, algo que hacía mucho no sentía. Decidió salir al porche, envolver sus hombros en la chaqueta y ver amanecer. El frío le erizaba la piel, pero la sensación era placentera, la tela fina de la blusa sobre el cuerpo desnudo bajo la chaqueta, el roce suave de la falda en las piernas, el aire fresco en la cara. Se sentó en un banco y apoyó la barbilla en las rodillas, dejando que el sol, poco a poco, llenara de luz la montaña. Sergio apareció al rato, envuelto en su manta, con el cabello revuelto y una sonrisa adormilada. «Buenos días, exploradora», dijo con voz grave. Se sentó a su lado y le ofreció una taza de infusión caliente. Bebieron en silencio, compartiendo la calma del amanecer. De repente, Sergio sacó de su mochila una pequeña cajita de madera, la abrió y mostró una colección de colgantes, todos hechos a mano con piedras, semillas y pequeños trozos de cuero. «A veces hago estas piezas para la gente que me importa», confesó. «¿Quieres elegir uno?» Elena eligió un colgante de piedra azul, atado con hilo negro. Sergio se lo puso al cuello con un gesto tierno y casi ceremonial. Al sentir la piedra fría sobre el pecho, bajo la blusa, Elena se estremeció de emoción, como si el simple contacto fuera una declaración silenciosa. Decidieron pasar el día explorando una parte del bosque cercana, siguiendo un sendero cubierto de helechos. Sergio la animó a caminar descalza, sintiendo el suelo húmedo y la textura de las hojas bajo los pies. Elena, al principio, dudó, pero luego se dejó llevar por el juego, recogió la falda hasta las rodillas, guardó sus sandalias en la mochila y pisó la tierra con libertad, disfrutando de cada sensación. La tela suave de la falda rozaba la piel, el colgante golpeaba levemente sobre su pecho al caminar, y cada paso era como una caricia secreta. Avanzaron entre risas y juegos, recogiendo bayas, oliendo flores, hablando de recuerdos de la infancia. De vez en cuando, Sergio se detenía para ayudarle a subir una piedra, y sus manos rodeaban la cintura de Elena, sujetándola con fuerza y delicadeza. En un momento, la lluvia volvió a sorprenderlos, pero esta vez no buscaron refugio, siguieron caminando bajo el agua, riendo, dejándose mojar, saltando charcos. Elena sintió la blusa pegada a la piel, la falda pesada y fría, el colgante aún más frío sobre su pecho. Pero el contraste de la ropa mojada, el calor del cuerpo y la alegría en los ojos de Sergio era tan intenso, que por un momento creyó estar viviendo en un sueño. Al volver al granero, encendieron la estufa, se cambiaron de ropa y se envolvieron en mantas. Elena eligió un vestido largo y suelto, de algodón blanco, y el colgante azul sobre la tela. Se sentó a secar sus pies junto al fuego, y Sergio, en un gesto casi reverencial, le ayudó a masajear los tobillos, con las manos cálidas y el rostro concentrado. Elena cerró los ojos, dejando que la confianza creciera entre los dos como una promesa. Después de cenar, Sergio confesó un secreto. Una vez, años atrás, había guiado a un grupo por ese mismo bosque y algo extraño había sucedido. Una mujer se perdió por varias horas. Cuando la encontraron, llevaba en el cuello un colgante idéntico al que ahora llevaba Elena, aunque él nunca recordaba haberlo hecho. «A veces, siento que esta montaña guarda historias que se repiten», dijo en voz baja, como si nos llamara de nuevo, como si todo esto tuviera un sentido más grande. Elena sintió un escalofrío. Miró el colgante azul, pensó en las casualidades, en las señales, en los ciclos que la vida dibuja sin avisar. «Tal vez no estamos aquí por casualidad», susurró. Esa noche, la tensión era diferente. El ambiente estaba cargado de preguntas sin respuesta, de silencios misteriosos, de promesas aún por cumplir.
Cuando se acostaron, Elena y Sergio no se tocaron, pero sus manos se buscaron bajo la manta y, entrelazadas, se quedaron dormidos, como si quisieran protegerse de un destino que todavía no entendían. En la penumbra, mientras el viento golpeaba suavemente la puerta, Elena sintió que algo se preparaba para cambiarlo todo. La noche había sido inquieta. Afuera, el viento aullaba entre los árboles, y la vieja puerta del granero crujía como si algo invisible la empujara. Elena despertó varias veces, sintiendo la mano de Sergio entrelazada con la suya bajo la manta. El colgante azul reposaba sobre su pecho, irradiando un extraño calor, como si guardara secretos antiguos. Cuando amaneció, el bosque estaba cubierto de niebla. Elena se puso el vestido blanco de algodón, el colgante sobre la tela y, sin querer, eligió sus sandalias más delicadas. Al mirarse en el pequeño espejo del granero, se sintió distinta, más fuerte, más real, como si la sierra hubiera ido transformándola día tras día. Sergio la esperaba afuera, con el semblante serio. «Hoy tengo que enseñarte algo», dijo, con voz baja. «Anoche tuve un sueño extraño, y creo que necesitamos ir al mirador de las sombras». Elena asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectación. Recogieron algunas provisiones, Sergio guardó su navaja y un antiguo cuaderno de tapas gastadas. Caminaron por senderos húmedos y resbaladizos, hasta que la montaña se abrió ante ellos en un despeñadero cubierto de niebla. En el mirador de las sombras, todo parecía más intenso, el viento, el silencio, el vértigo del abismo. Sergio se arrodilló junto a una piedra plana y abrió el cuaderno. «Mi padre me contó que aquí la sierra muestra su verdad a quienes buscan respuestas», susurró. Le pidió a Elena que se sentara a su lado, le puso la mano sobre el colgante azul, y juntos cerraron los ojos. El silencio era total. Elena sintió la textura fría de la piedra bajo su cuerpo, el cosquilleo del colgante en la piel, el aroma a musgo y tierra mojada. De repente, una ráfaga de viento le hizo abrir los ojos. Ante ella, en el extremo del mirador, se divisaba una silueta femenina, borrosa entre la bruma, vestida con ropa antigua, pero con un colgante azul idéntico al suyo. Sergio también la vio y apretó su mano, tan fuerte que le dolió. «No tengas miedo», murmuró, «estás conmigo». La figura pareció mirarles, luego se desvaneció en la niebla. Un escalofrío recorrió a Elena. «¿Quién era?», preguntó, sin poder apartar los ojos del lugar donde había estado la aparición. «No lo sé, pero siento que estamos conectados, que esta montaña une historias y personas más allá del tiempo». De regreso al granero, el ambiente era tenso, cargado de preguntas. Elena notaba cada roce de la tela sobre su piel, el colgante cada vez más caliente, y un deseo extraño por comprender lo inexplicable. Cuando llegaron, encontraron la puerta entreabierta. Dentro, alguien había dejado una carta sobre la mesa: «Sé lo que buscan. No están solos. Si quieren la verdad, esperen al anochecer en el puente viejo». Ah. Sergio miró a Elena, y ella sintió un vuelco en el pecho. «¿Vamos?», preguntó él, ofreciéndole la mano. Elena asintió, apretando los dedos sobre el colgante. Se preparó, se puso la falda azul, la blusa más suave, medias finas y el pañuelo rojo en el tobillo, como si cada prenda fuera una armadura contra lo desconocido. Bajaron por el sendero hasta el puente viejo, bajo un cielo cada vez más oscuro. Al llegar, encontraron a una mujer mayor, con cabello largo y canoso, envuelta en un chal negro. «He esperado muchos años», dijo con voz ronca. «Tú llevas el colgante. Tú has sentido el llamado de la sierra». La anciana les contó una historia de amor y traición, de secretos enterrados y promesas incumplidas, de cómo el colgante azul debía pasar de mano en mano hasta cerrar un ciclo. «Esta montaña», explicó, «une los destinos de quienes se atreven a escuchar su voz. Pero cada ciclo termina con una decisión». Miró a Elena con intensidad. «Debes elegir,
quedarte y descubrir la verdad completa, o regresar a tu vida de antes y olvidar lo vivido aquí. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor, pensó en Sergio, en la montaña, en los días y noches, en la sensación de libertad y de peligro, en la promesa de un amor nuevo. «Quiero quedarme», susurró finalmente. La anciana asintió y le entregó una llave antigua. «Esta llave abre la última puerta de la sierra. Pero debes tener valor. La verdad no siempre es como la soñamos». Elena y Sergio se miraron, entre el miedo y la esperanza. «¿Entramos juntos?», preguntó Sergio. Elena apretó su mano y sonrió, temblando. «Siempre». Mientras la niebla envolvía el puente y la montaña, la pareja se adentró en la oscuridad con la llave en la mano, dispuestos a descubrir el secreto final. El eco de la sierra los siguió, prometiendo que nada volvería a ser igual. Y justo cuando la puerta de piedra se abrió con un crujido, un grito ahogado resonó entre los árboles, y la historia terminó en un suspense inquietante.